Licenciada, buenos días amigos. Vamos a continuar con el capítulo 2, que es el agua en la naturaleza. Vamos a ver la estructura del capítulo 2, que ha sido la introducción, soluciones, propiedades de las disoluciones, y el 2.4, modo de expresar la concentración, que voy a exponer yo. 2.4, modo de expresar la concentración. Lo primero vamos a decir qué es la concentración. Entonces, la concentración es la cantidad de soluto presente en una disolución. Ahora, ¿cómo diferencio a las soluciones o disoluciones? Voy a tener entonces cuando es no saturada, saturada y sobresaturada. No saturada es la cantidad de soluto pequeña en la solución. O también se puede decir que si la cantidad de soluto con respecto a la del disolvente es pequeño, la solución se llama diluida. Ahora, cuando es saturada, la cantidad de soluto es grande. Y sobresaturada es cuando el máximo de soluto respecto del disolvente en este tipo de... Sí, en ese tipo de soluciones, si queremos disolver todo el soluto, tendremos que calentarlo para lograr ¿cómo se llama? Ya, aquí tenemos un ejemplo donde se tiene desde un líquido no saturado o poco diluido, poco saturado hasta un sobresaturado. Aquí está la concentración. Entonces... ¿Le puedo hacer una consultita ahí? Sí. ¿De cómo sabe que este es poco saturado y el otro es supersaturado? Sobresaturado. Sí, o sobresaturado, saturado. De cómo usted, yo le pongo esos vasitos ahí, de cómo usted pensaría que el primero es diluido y que va aumentando poco a poco y que el último o los últimos son concentrados. ¿De cómo? Puede ser un podría, ejemplo. Si yo le muestro eso y le digo, dígame la concentración, cómo evoluciona de acá a la derecha, digamos, de cómo sabría. Podría ser un ejemplo con el azúcar. Cuando aquí puede ser un poco dulce, ya vamos a ir poniendo ya más, se va a ir siendo saturado más, va a ser dulce. Cindy, yo le estoy diciendo en lo que me está mostrando, no con el azúcar. En lo que usted me está mostrando. El dibujo. Yo le estoy diciendo, yo le pongo los vasitos así como está en este momento en su diapositiva. Y le menciono, porque si le pregunto y le digo, ¿de cómo usted podría decirme cuál es el diluido, cuál es el concentrado, o cómo evoluciona de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? En este caso, por decirle, me ha puesto doble flecha en ambos sentidos. Sí, empieza desde este punto hasta el más concentrado. Pero yo le estoy preguntando de cómo sabe que está aumentando su concentración en ese sentido. ¿Cómo usted asevera de que la concentración está aumentando en ese sentido? Cuando se va a añadir más soluto al disolvente. Está bien lo que me está haciendo, pero si yo le pongo de ejemplo esto ya, ¿cómo aquí me demuestra eso? Le estoy preguntando. En su concepto está bien, pero ¿cómo me demostraría aquí, digamos? Por el color. Por el color, por la intensidad del color. Por la intensidad del color. Que tiene, el último tiene más soluto. Usted dice que el último tiene mayor cantidad de soluto. Exacto. Un aspecto es ese, por la intensidad del color, que no siempre podría ser así, digamos, ¿no? Que no siempre podría ser así, pero por la variación de color, desde lo más leve hasta lo más intenso.
dependiendo también de qué sales, etcétera, etcétera. Ya, puede continuar. Ya. Ya, aquí vamos a hablar de las soluciones. ¿Por qué se han formado las soluciones? La solución está formada por el soluto más el solvente. Yo necesito explicar esta parte para llegar a la parte de molaridad, las partes de por qué se compuso la parte física y la química. Entonces, la solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. El soluto, ¿qué es el soluto? Es la sustancia de una disolución en menor cantidad. ¿Y qué es el solvente? El solvente está en mayor cantidad. Aquí también entra el agua. El agua, por más que sea en menor cantidad, siempre va a ser el disolvente. Esto es porque el agua es llamado el solvente universal, ya que es el líquido que más sustancias puede disolver. Entonces, también tenemos la clasificación que puede ser disolvente polar en la parte de disolvente y disolvente apolar. ¿Cuándo es disolvente polar? Los disolventes polares o inorgánicos disuelven sustancias inorgánicas. Por ejemplo, la sal que tenemos en este ejemplo. ¿Por qué la sal? Porque al momento de disolverse aporta iones, porque se separa. Ahora, el azúcar, en el ejemplo del azúcar, al disolverse no aporta iones. El azúcar se disuelve molecularmente, no es igual que la sal. En la parte de disolvente apolar, en esta parte, para disolver las sustancias orgánicas se requieren disolventes apolares y orgánicos. Puede ser el cloroformo, también el benceno, el hexano y otros. Mejor. Ya. Ahora, ¿cómo expresamos de manera cuantitativa la concentración de una disolución? Expresamos cuantitativamente, bueno, hablo de las unidades. Aquí. Las unidades físicas y químicas. Las físicas tenemos es gramos de soluto por masa o disolvente de volumen, ¿no? Perdón, es gramos de soluto por masa de disolvente o volumen de disolvente. Aquí es donde se encuentra el porcentaje. En los químicos tenemos la molaridad, la molalidad y la normalidad, que hoy en día la normalidad ya no se utiliza. Las unidades químicas. Tenemos la molaridad. Ya. ¿Qué es las unidades químicas? En esta parte vamos a decir que es unidades químicas la masa del soluto que se puede expresar utilizando la masa molar o mol o bien la masa equivalente gramo. La molaridad es moles de soluto por litro de solución. O también se lo puede decir, es la que tiene disuelto un mol de soluto en un litro de solución. Ahora, la molalidad. La molalidad es la que tiene disuelto un mol de soluto en un kilogramo de disolvente. En esta parte de molaridad y molalidad tenemos los moles de soluto. Ahora, para la normalidad,
tenemos aquí que es el número equivalente de gramos de soluto contenidos en 1 litro de solución. Ahora en esa parte, ejemplos de una solución. Aquí se tiene a la sal y al agua. ¿Por qué? Aquí primero vamos a decir, ¿por qué el agua con la sal es un proceso físico? Porque la respuesta sería porque no hay un cambio químico. Proceso físico porque se ha solubilizado la sal en el agua. Ahora, ¿de qué depende esta disolución o solución de las sales? Esto depende de la naturaleza de la sal y también de la composición del agua que se va a disolver. Ya, ingeniera, puedo hablar un poco de iones y... Sí, me agradaría, sí. Ya. Ya. Antes de que pase a ver, Priscila, no es Priscila, Cindy, perdón. Antes de que pase. Lo que usted acá hace es referencia a si es un proceso físico o químico, una disolución, está muy bien, diferencia muy bien, discrimina muy bien, dice, ¿cuándo es un proceso químico? Físico. ¿Cuándo es un proceso? No, ¿cuándo es un proceso químico? A mí me está... Sí, ¿cuándo sería un proceso químico? Me dice, la solubilización de la sal en el agua es un proceso físico, de cualquier sal. La solubilización de cualquier sal en un disolvente cualquiera, sea inorgánico, sea orgánico, es un proceso físico. Después ha mencionado por qué es proceso físico y ha mencionado por qué no hay un cambio químico. Y ahora le pregunto, ¿cuándo es un proceso químico? Sería cuando van a actuar un ejemplo de... No ejemplo, yo le digo, después le digo ejemplo, entiéndame bien la pregunta. Perfecto, me está diciendo un proceso físico, simplemente es cuando no hay un cambio químico. ¿Y un proceso químico cómo sería? Hasta por lógica yo respondería Cindy. Ya le estoy dando las respuestas. ¿Quién me dice? A ver. Cuando es lo contrario sería. A ver, Andrea. Cuando existe la transformación de un elemento inicial y posteriormente esta cambia en sus elementos. No, una cosa bien cortita. Moisés, no, un elemento no se puede transformar, hija. Combinándose con otro se puede transformar. Cuando interviene la temperatura, licenciado. Mucho cuidado, mucho cuidado. No he preguntado qué es lo que interviene. René Junior. Lice, cuando sí hay un cambio químico en su formulación, ¿sería en la formulación de la solución? Rudarse. Usted ha dicho algo, pero ha complementado mal. Rudarse. Cuando existe una reacción. ¿Perdón? Cuando existe una reacción química. Una reacción. No, está bien lo que dice. Cuando existe una reacción, ¿qué? Una reacción química. ¿Y qué significa una reacción química? Cuando ya no es el mismo compuesto, o sea, han cambiado. No, está bien, pero, a ver, Ruth, si me está diciendo cuando existe una reacción química, ¿y cuándo va a existir una reacción química? Cuando hay un cambio químico, le estoy diciendo eso a Cindy. Si usted me está diciendo que un proceso físico es un proceso en el que no hay un cambio químico, y lo vamos a demostrar en este momento, que me parece bastante interesante que lo sepan. ¿Y cuándo es un proceso químico?
cuando hay un cambio químico, cuando hay una reacción química. Y Cindy le pregunto, hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso produce agua. ¿Es una reacción química? ¿Es una reacción física? ¿Quién me dice? Nicole. Es una reacción química, ingeniera, porque dos elementos gases se convierten en un elemento líquido. Ahí viene el concepto de reacción química. La reacción química es un proceso en el que existe un cambio químico. ¿Qué quiere decir? Dos elementos constituyentes, como en este caso el hidrógeno y el oxígeno, han reaccionado químicamente, han cambiado. ¿Para qué? Para formar. Tiene un producto. El producto es el agua. Independientemente de que sea estado líquido, sólido, gaseoso, pero hay un cambio químico, ¿me entienden? Dos gases han reaccionado químicamente y ahí no es que han reaccionado el hidrógeno y el oxígeno, han reaccionado sus electrones de cada uno, el electrón de los dos hidrógenos y los electrones del oxígeno. Esa es la estructura del agua. Es la estructura capítulo 1. Tiene 6 electrones en el último nivel. ¿Cuántos les falta para que llegue a la regla del octeto? 2. Entonces, de cada uno de los hidrógenos tiende a quitar, les había dicho. Y ahí interviene el enlace iónico, que es la pérdida y ganancia de electrones, pero no quita. Gracias a su electronegatividad, el oxígeno tiende a quitar a los únicos electrones que tiene el hidrógeno, pero no les quita. Sin embargo, comparte. Y ahí viene el enlace covalente, compartimiento de pares de electrones. ¿No ve? Comparte el par de electrones. Entonces, ahí hay un cambio químico, por lo tanto, lo que estamos obteniendo ya no es hidrógeno gaseoso ni oxígeno gaseoso, es otra sustancia nueva, que en este caso es el agua. Se combinan, dice, la reacción química es un proceso en el que se combinan dos o más sustancias para formar una nueva sustancia. En este caso se han combinado el hidrógeno-oxígeno para formar una nueva sustancia, que en este caso es el agua, un nuevo compuesto, es el agua, por supuesto que es el agua. Y para formar una molécula estable, esa molécula es estable, ya no es inestable. En el momento en que el elemento empieza a reaccionar, se inestabiliza. No se olviden que los átomos son neutros. En el momento en que piensan a perder, ganar, compartir electrones, ya no son neutros, entonces van a ir a estabilizar, como en el caso del cloruro de sodio, ¿no ve? El sodio tiene 7 electrones en el último nivel, por lo tanto tiene 1. Ese 1 es más fácil perder por el nivel energético que se quiere para perder, que ganar 7 electrones y completar a 8. Se está quedando con 8, pierde un electrón, y el cloro va a ganar 1, tiene 7 en el último, 7 electrones, va a ganar 1 y se estabiliza con 8 y forman el cloruro de sodio, un compuesto estable. Todos los compuestos, chicos, cuando se forman o resultan de la reacción química de dos sustancias iniciales, prácticamente se estabilizan. Tiene que ser estable, cumpliendo siempre las reglas del octeto. Fíjense ustedes, la sal, por decirle sulfato de sodio, igualito, es un compuesto estable, tiene que estabilizarse por compartimiento, pérdida de electrones, ganancia de electrones o compartimiento de pares de electrones, y en último caso, otro tipo más de cambio químico. Entonces, esa es la diferencia. El proceso físico no cambia, no hay un cambio en los elementos que se van a combinar y va a formar un nuevo compuesto, por decirles. En este caso, no hay una reacción química entre el cloruro de sodio y el agua. Lo único que ha pasado es que el cloruro de sodio se ha solubilizado en el agua. Ahora la pregunta va en este sentido. ¿Cómo demuestro eso? ¿Cómo demostramos eso de que no ha habido un cambio químico, que solo se ha solubilizado la sal en el agua? ¿Cómo demostramos? García. Muy bien, Roger. Esa es la forma de demostrar
y yo he disuelto cloruro de sodio en el agua. Proceso físico. Voy a ir calentando el agua. ¿Y qué es lo que va a salir del agua? H2O. La química no ha cambiado, la fórmula química no ha cambiado. H2O en forma de vapor. ¿Y qué va a quedar al final? La sal. Igualito va a quedar el cloruro de sodio. Se va a evaporar todo el agua y se va a quedar el cloruro de sodio. Aquí hay una diferencia mucho más limpia porque la hemos lavado el cloruro de sodio. ¿Me entienden? Entonces es un proceso es un fenómeno de recristalización. La estamos lavando y todo lo que es impureza va saliendo con el agua y se queda el cloruro de sodio. Entonces, vean ustedes, sus características químicas mantienen, sigue siendo H2O lo que se evapora y lo que queda sigue siendo el cloruro de sodio. ¿Dónde ha habido una reacción química? No hay reacción química. ¿Han comprendido bien cómo podrían demostrar? Cuando las características químicas, tanto del soluto como del solvente, se mantienen, estamos hablando de un proceso físico. Cuando cambian y forman una nueva sustancia, estamos hablando de un proceso químico, donde hay un cambio químico. Ese es. Bien. Gracias, chicos. ¿Listo? Cindy, seguimos. ¿Algo quería hablar? Sí, quería ver qué es lo que pasa cuando se mezcla la sal con el agua. Ya. Aparte de sus iones y el dipolo del agua. Todo, la verdad. Ya. Entonces, al disolverse, digamos, el cloruro de sodio en el agua, se separan los iones, como estaba hablando la ingeniera, con sodio positivo y el cloro negativo. Entonces, para todo esto, ¿cómo yo mantengo separadas estas este cloro de sodio para que no se vuelvan a atraer? Entonces, los dipolos de agua rodean a cada ion positivo y a cada ion negativo. El agua es un dipolo con carga positiva y con carga negativa. Ahora, si el sodio que se está separando del cloruro de sodio tiene carácter electropositivo, que es +1, entonces el que se va a orientar a esa carga positiva es el dipolo negativo del agua. El cloruro que tiene carácter negativo es un ion negativo, entonces se va a orientar a los dipolos de agua con una... Cindy, ¿tienes algún gráfico? No puedo conseguir. Ya, yo te lo voy a mostrar. Lo que me estás diciendo es súper importante. ¿Está bien? ¿Hay algo, Cindy? Bueno, eso te voy a hacer en preguntas, hija, pero te lo voy a poner para que veas lo que estás hablando, de lo que estás hablando. Ay, ¿qué pasó? Ah, tú tienes que dejar de compartir. Yo te lo voy a poner el gráfico y tú hablas. ¿Qué aporta el cloruro de sodio en el agua? ¿Qué aporta? Al solubilizarse, ¿qué aporta? ¿Qué aporta, Cindy? Iones. Iones. Ese es el origen de los iones en el agua. La solubilización de las sales. Al solubilizarse está aportando en el seno del agua iones que están en suspensión o en disolución. Eso tienen que saber muy bien. Ahí tienen, chicos, de lo que está hablando Cindy. Ahí está, en un vaso, agua, disolvente agua, y el cloruro de sodio que se está disolviendo. Vean ustedes el fenómeno que ocurre. Vean inclusive lo que está ocurriendo acá en el entorno del cloruro de sodio. Este es el cloruro de sodio y vean partículas de cloruro de sodio en forma de iones se están difundiendo, se está disolviendo y se están difundiendo. No es como una masa sólida. Vean ustedes, hay partículas y lógico. La diferencia es que los iones aniones son más grandes que los iones cationes. Ahí está. Listo, ahí está Cindy. Puedes seguir.
Ya. Este es el Pokémon. Ya, entonces aquí tenemos el sodio y el cloro con carga positiva y el cloro con carga negativa. Entonces, como iba diciendo, el cloruro que tiene carga, como es carga negativa, es un ion negativo, se van a orientar por los dipolos de agua con su carga positiva, que es H2O. De manera que aquí van a generar una nueva fuerza de atracción entre el ion y el dipolo. Esto van a dar origen a una nueva fuerza de atracción. Eso lo investigué. ¿Eso quería explicar? Sí, eso nada más. Muy bien, no hay problema. Fíjense, este sólido, bien Cindy, este sólido es este, que está aquí afuera, y se está disolviendo. Vean ustedes cómo va el agua, las moléculas de agua, interponiéndose entre los componentes de la sal, debilitando las fuerzas. Esto tendría que explicarme el que va a hablar de 2.5, no sé quién es. Las fuerzas, debilitando las fuerzas que existen entre el ion cloruro y el ion sodio en la sal. No se olviden que estas fuerzas son electrostáticas se llama. Y, por supuesto, ya por conocimientos básicos, las fuerzas de atracción en un sólido son mucho más intensas que un líquido que en un gas. En un gas prácticamente no existen fuerzas intermoleculares. Por eso es que se mueven los gases, por eso que están en constante movimiento. No se movería el aire, chicos, los componentes del aire que son el nitrógeno, oxígeno, no se moverían. Están en constante movimiento. En el líquido, relativamente, y en el sólido, los componentes no se mueven. Fíjense, este sólido, acá dentro de la sal, los componentes de sodio y cloruro no se mueven, porque sus fuerzas de atracción son fuertes. Entonces, ¿qué hacen? Me van a decir, ¿por qué de esta forma, digamos? ¿Por qué de esta forma, en este caso? Vean ustedes lo que decía Cindy, y así de trascendental, por el que disuelve el agua a los sólidos. Porque por supuesto que estas fuerzas aquí entre este y este es fuerte, intensa. ¿Y cómo es que se debilita esa fuerza? Si no fuera polar el agua, no se debilitaría esta fuerza entre este y este. Pero como es polar, ahí es donde está la explicación. Pues como es polar quiere decir que tiene cargas positivas y negativas. ¿Dónde está la mayor carga negativa? En el oxígeno. En el oxígeno. Vean ustedes cómo se aproxima esta molécula de agua en este enlace. En este enlace. Y vean ustedes aquí cómo se aproxima esta molécula de agua en el enlace con el cloruro. Ya no se aproxima el oxígeno, se aproximan los dos hidrógenos. Vean ustedes, los dos hidrógenos se aproximan acá para debilitar esta carga. Y acá es que estamos teniendo mayor carga positiva acá, se aproxima el oxígeno de esta manera para debilitar esta carga. Y se rompe y esto sale, el sodio sale, este sale, todos así se dispersan como en este caso están bien. Entonces, el sodio saca acá y se viene, vean ustedes cómo se viene acá, e inmediatamente en la solución el sodio es rodeado por moléculas de agua. Miren, además, todas en esa forma. Se preguntan, ¿por qué todas con el oxígeno hacia adentro? Porque tienen pues carácter, polaridad negativa, pues. Y lo que decía Cindy es muy importante. Entonces, aquí se va a originar, se crea una interacción, una fuerza de atracción entre este catión sodio y cada uno de los dipolos. Una fuerza de atracción, 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 fuerza de atracción. Ahora, este viene de esta manera, se orienta de esta manera. Fíjense, los dos hidrógenos son los que están penetrando primero en ese enlace para debilitar a la carga negativa y lógicamente aquí hay una carga positiva. Entonces, este va a arrancar ya también al cloruro, se viene por este lado. Y de la misma manera,
este ion cloruro va a ser rodeado de moléculas de agua. Y también aquí se va a crear una fuerza de atracción, una nueva fuerza de atracción. No se olviden eso. Acá se crean nuevas fuerzas de atracción. Entre agua y agua hay una fuerza intermolecular. Entre sodio y cloruro hay otro enlace iónico. Entre el hidrógeno y el oxígeno aquí hay un enlace covalente. Aquí están compartiendo electrones. Entre el sodio y el cloro hay enlace iónico. Este pierde y este gana, por eso se carga positivamente, por eso se carga negativamente. Este queda con 8 y este queda con 8. Lo mismo acá. Estos dos quedan con 2, compartiendo pares de electrones, y este se queda con 8, son moléculas estables. Entonces, tanto acá como en acá, se va a dar origen a una nueva fuerza de atracción entre el catión y el dipolo, entre el anión y el dipolo. Vean ustedes cómo se orientan aquí las moléculas de agua, ahora con sus polaridades positivas, es decir, ¿quiénes son positivos en el agua? El hidrógeno, y el oxígeno es negativo. En cambio acá la orientación es así, el oxígeno y acá los hidrógenos. Todo eso nos está mostrando esto. Y llegamos al final, que todo esto se ha disuelto, todo esto se ha deshecho, como en este caso, y lógicamente estas partículas de sodio de ion cloruro llegan hasta la superficie y en todo lado están así, en todo lado. Mientras se mantengan en solución, en una verdadera disolución, los iones se mantienen en una verdadera disolución, mientras no calentemos, mientras no evaporemos el agua, prácticamente así se mantienen los iones que han sido aportados al seno del agua en verdadera disolución y además aislados. No se pueden volver a atraer, fíjense ustedes, entre este y este no se pueden volver a atraer mientras no evaporemos o calentemos el agua y se rompa este enlace, sale como vapor. Se rompe este enlace, sale como vapor. Se rompe este enlace, sale como vapor. Se rompe este enlace y así sucesivamente. Se rompen los nuevos enlaces que se habían, o las nuevas fuerzas de interacción que se habían formado acá. Y nuevamente quedan solos el hidrógeno y el cloro. Por lo tanto, nuevamente se atraen, estoy hablando de química, nuevamente se atraen. Todo el agua ha sido vaporizada y nuevamente se queda el cloruro de sodio. El agua en forma de H2O y este en forma de cloruro de sodio. Características químicas iguales acá y acá. Ese es. Ahora, como este catión está rodeado por moléculas de agua, este proceso, o sea, a la forma como se rodea el sodio por moléculas de agua, se llama hidratación. Cada uno de estos iones se están hidratando. Si el solvente no fuera agua, fuera otro disolvente, se llama solvatación. Ocurre lo mismo, pero se están solvatando, no se están hidratando porque el solvente no es el agua. Hablo de hidratación cuando el solvente es agua. ¿Para qué tomo agua yo, chicos? Para hidratarme. ¿Para qué toman ustedes agua? Para hidratarse. Una diarrea les genera deshidratación. ¿Y qué les dicen? Tome bastante agua para volverse a hidratar. Entonces, en este caso, en ambos casos, proceso de hidratación o fenómeno de hidratación. Si fuera otro solvente, solvatación. ¿Alguna pregunta acá complementaria? Fíjense lo que dice, enfoque molecular del proceso de la disolución o de la solución o de la solubilización. Esta ya es una solución, ¿no? Esta ya es una solución. Y esto simplemente lo que hace es que este sólido lo han sacado aquí para mostrarnos cómo es que los dipolos de agua penetran, debilitan los enlaces y separan. Y se van cada uno, tanto sodios como cloruros, se difunden. Y aquí viene un término, bueno, después voy a preguntarles. Listo. ¿Han comprendido o existe alguna pregunta? O sea, es como, dice, es como si dijera entonces que para que se disuelva una sal en el agua, primero tienen que romperse los enlaces en el soluto, ¿verdad?
Eso nos va, exactamente, es ese enfoque químico o proceso del enfoque de la disolución. Eso vamos a ver en 2.5. Evidentemente, Cindy, evidentemente, hay 3 etapas en la solución. Seguramente nos va a explicar su compañero, ¿está bien? Tengo que hacerle ahora preguntas a usted. ¿Alguna pregunta sobre lo que he explicado, chicos? Licenciada, bueno, entonces, lo que nuestra compañera nos indica que las soluciones son mezclas homogéneas. El Mars, entonces, es una solución, licenciada. Exactamente. El mar es una solución. Y va mi pregunta entonces para Cindy. Y ya no se tienen que olvidar. El agua de mar es una solución. El agua de los lagos es una solución. El agua de los ríos es una solución. ¿Cómo se encuentra, Cindy, el agua en la naturaleza? Perdón, que estaba para mí. Se encuentra como líquido. No estoy diciendo en qué estado. ¿Quién ayuda a esa respuesta? ¿Cómo se encuentra el agua en la naturaleza, Araceli? Disolviendo gases y sólidos, ingeniero. ¿Y cómo se llama esa mezcla, hija, si ahorita estamos diciendo? Una solución. Perdón, Belén. Se encuentra en una solución, licenciada. Chicos, si ahorita estamos diciendo el agua de mar es una solución, el agua de los ríos es una solución, el agua de los lagos es una solución, porque el agua en la naturaleza es una solución, estoy diciendo agua natural. Vean ustedes que es algo del primer capítulo. Agua pura es una combinación únicamente es un compuesto formado únicamente por hidrógeno y oxígeno. O puedo decir, agua pura es la combinación de hidrógeno y oxígeno de fórmula química H2O. Y si les pregunto cómo definen agua natural, ¿cómo responden? ¿Qué es agua natural? Lourdes. Es una solución. Pero descríbeme qué es una solución. Pues, ¿cómo se encuentra el agua natural? Cuando digo diferencia entre agua pura y agua natural, y hemos dicho diferencia, y hemos dicho el agua pura. ¿Y el agua natural? Son mezclas homogéneas de 2 o más. Esa es solución, hija, es definición de solución. ¿Qué me dicen? Daisy. No sé, licenciada. Está bien, hija. ¿Qué me dice Daisy? Es una solución que siempre está disolviendo gases y sólidos. Simplemente, el agua natural es el agua que siempre está disolviendo gases y sustancias sólidas. Si yo les digo, hagan diferencia entre el agua pura y el agua natural en concepto, esa es la respuesta. Si les digo cómo se encuentra el agua en la naturaleza, una solución o solución. Y cuando digo solución, lógico. Ahora ahí voy a preguntar a Cindy, defina solución o disolución. Definiremos, hija, solución. Cindy, sin mirar su chanchullo de la cabeza. ¿Qué es solución? Es lo primero que tenía que haber aprendido. Ya. La solución, como dije, es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias. Ese es. Pero si no necesitas entrar a todo esto, tú estás mezclando el agua con la sal. Ahí ya son 2 sustancias. Le puedes poner azúcar, son 3 sustancias. ¿Por qué dices mezcla? No puede ser combinación, ¿no ve? Estás mezclando.
¿Cuántas sustancias? Sustancias es el agua, sustancias es la sal. ¿Cuántas sustancias? 2. Y homogénea, ¿por qué dices? Porque la sal desaparece en el seno del agua. Entonces dices mezcla homogénea de 2 o más sustancias. Ese es el concepto, la definición de disolución o solución. Mezcla homogénea de 2 o más sustancias. Pero tienen que ponerse en la cabeza eso. ¿Qué solución? Mezcla homogénea de 2 o más sustancias. ¿Cómo está el agua en la naturaleza? En solución. ¿Y qué significa eso? Que siempre está disolviendo gases y sólidos. ¿Por qué digo siempre? Claro, llueve, acá donde sea llueve, y lo primero que es entrar en contacto con el aire. ¿Qué composición tiene el aire? El aire tiene una composición de nitrógeno, oxígeno, argón, CO2. Entonces está mezclando. Llega a la superficie de la Tierra ya disolviendo gases para ponerse en contacto el agua con los sólidos y empieza a disolver ya también a los sólidos en la superficie o al interior con mayor razón. Entonces, para que no se olviden, el agua en la naturaleza está como solución-disolución, disolviendo siempre gases y sólidos. Gran cantidad de sólidos, chicos, gran cantidad de sólidos. Listo. ¿Cuál es la característica más importante, Cindy, de la disolución? De la solución es la... ¿Cuál es la característica más importante de las soluciones? Cuando diferenciamos entre saturada, no saturada y sobresaturada. No, yo no te he dicho cómo diferencias o discriminas a las soluciones. Ahí me dices diluida, concentrada, sobresaturada, sobreconcentrada. La característica más importante es la concentración. Eso sería. ¿Y por qué me has respondido otra cosa? Sí, perdón. Lo siento mucho. Estás en tus 5 preguntas. ¿Ve? Es la concentración, la característica más importante de una disolución es la concentración. ¿Y qué es para vos concentración? Es la cantidad de soluto presente en una disolución. Exactamente. Es la cantidad de soluto presente en una disolución. Así de claro. Cantidad presente de soluto. Soluto. Solo estamos hablando de soluto. No estamos hablando de gas ni de líquidos disueltos en líquidos. Estamos hablando de solutos disueltos en líquidos. Cantidad de soluto presente en una disolución. Y si estamos poniendo, a ver, de manera cualitativa, decimos al agua le estamos agregando sal. De manera cuantitativa, 20 gramos de soluto le estamos agregando a 30 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de solución se va a formar? Cindy. ¿Cómo digo en general? ¿Puedes repetir? Estoy agregando 20 gramos de sal a 30 gramos de agua. ¿Puedo decir 30 gramos de agua? Sí, porque también eso lo voy a convertir a moles. No. ¿Por qué la masa es igual al volumen en este caso del agua? ¿Por qué puedo decir 20 o 30 gramos igual a 20 o 30 mililitros? Vania, Orellana. ¿Por qué la masa es igual al volumen en el caso del agua? Luis Antonio. Podríamos decir, le dicen, de que por lo que no ocurre una reacción química. Para nada. Roger. Por la densidad del agua, que es igual a 1, la masa es igual al volumen en el caso del agua, y ningún otro solvente más. No puedo decir un kilogramo de leche es igual a 1 kilogramo por metro o por mililitro cúbico. La densidad ya cambia su densidad y es otra su densidad. Entonces tengo que ahí despejar. Tengo que saber que la densidad es igual a la masa por unidad de volumen. Si la densidad es 1, el volumen que está dividiendo pasa a multiplicar, volumen es igual a la masa en el agua, pero en ningún otro solvente más.
Esa es la razón. Ya tienen que saber todos ustedes, chicos. La densidad del agua es 1, ya hemos hablado de eso en el primer capítulo. Cindy, la última pregunta. ¿Cómo se llama a la interposición de las moléculas de soluto? Como te he mostrado, ¿no ven? Una vez que se disuelven, las moléculas de soluto se interponen entre las moléculas del solvente y son rodeadas por dipolos de agüita. ¿Cómo se llama eso? Interposición de las moléculas de soluto entre las moléculas del disolvente. Tiene un nombre, hija. ¿Cómo se llama? Interacción ion-dipolo. No es migración. Si alguien sabe, me puede decir. Lourdes. Difusión, ingeniera. Difusión. La difusión es la interposición de las partículas de soluto una vez disueltas. No vamos a poner eso de una vez disueltas. Es la interposición de las partículas de soluto entre las moléculas de agua, así como les he mostrado. Y cada uno de esos iones que están entrando en el seno del agua son prácticamente rodeadas de dipolitos de agua y prácticamente son hidratados. Son hidratados. Perfecto. Gracias, hija. Gracias, Cindy. Tienes un plus porque has investigado algo más. Nota de exposición 15/20. Listo. 2.5. ¿Quién es 2.5? Buen día, Licen. Buenos días. ¿Puedo presentar? Lourdes Flores. ¿Es Lourdes o Lourdes? Lourdes. Con Z. Con Z. ¿De qué habla Lourdes 2.5? Aspecto cinético molecular de las disoluciones. Exactamente. ¿Puedo? Ahora vamos a entrar a exponer el aspecto cinético del proceso de la disolución, o lo que les decía hace rato, enfoque molecular del proceso de la disolución. Enfoque molecular del proceso de la disolución. ¿Se ve? Sí, se ve ya. Ya. El capítulo 2, que es agua en la naturaleza. A mí me toca exponer el 2.5, el aspecto cinético molecular de las disoluciones. Como estaba hablando hace rato, lo que aquí vamos a estudiar es el movimiento molecular en la disolución del soluto. Aquí tenemos un cristal donde vamos a disolver pues, el disolvente agua. Donde el soluto... ¿Lo puede agrandar, hija? Sí. Ahí se ve, dice. Ahí se ve bien. Lo que quiero mostrar. Ajá, no. Ese. Agrándalo. Ocultar nomás. Ocultar. No, ocultar. Primero ocultar. Ya. Sí. Chao. Y después recién agrandar. Ya. Listo. Ya. Fíjense ustedes cómo también ahí se puede visualizar cómo las partículas se van difundiendo. Eso se llama difusión. Van disolviendo y los iones ya van interponiéndose entre las moléculas de agua y precisamente gracias al origen o a la creación de nuevas fuerzas de atracción entre el catión y el dipolo es que se van separando. Y toditas están así en verdadera disolución y atrapadas, todos hidratadas, todos los iones hidratados. Ya. Entonces, este es el soluto donde se disuelve en agua.
como decía mi compañera, aquí se separa, cuando se hidrata con agua es la difusión o es el vapor que sucede. Esto sucede la hidratación y nos da dos acciones, ¿no? Donde aquí está el sodio y aquí está el cloro. No sé, hablemos de cation, anión, hija. Iones, ya nos acostumbraremos a hablar de iones en solución. Ya. Aquí tenemos el cation positivo que lo rodea los dipolos del agua, las moléculas del agua, ¿verdad? Serían, positivos serían de carga negativa, y aquí tenemos el anión. Anión. Aquí le rodea la carga positiva, los que serían los hidrógenos. No los hidrógenos del agua tiene que mencionar. Si no van a pensar que solamente son hidrógenos. Hidrógenos del agua. Una observación, hija. Por favor, a ninguno de ustedes como estudiantes casi profesionales les acepto esto. El 2 es subíndice, no se escribe como coeficiente. Por favor, les ruego. Tienen ustedes en su computadora, no tienen que hacer absolutamente nada, simplemente llevar a subíndice, superíndice, lo que corresponde. ¿Está bien? No quiero ver ni en sus tesis, quiero ver así como números grandes, chicos. No son grandes, son subíndices, son números enteros pequeños. Sí. En las disoluciones rigen dos factores, en el cual estudiamos la entalpía y la entropía, donde la entalpía es la variación termodinámica que controla el contenido del sistema, que sería del soluto o en este caso del disolvente. Donde cuando aplicamos energía sucede dos procesos, que es el exotérmico y el endotérmico. ¿Ve? Dentro de la entropía, que también sucede, esto es también del sistema, hablamos, que es el orden y el desorden de la sustancia o del sistema que vamos a hablar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 3 casos de las disoluciones. ¿Este es ejemplo o es esquema? Es un esquema. Dice. Esquema, hija, bien dicho. Un esquema. Aquí tenemos 3 casos. Aquí tengo el disolvente y aquí tengo el soluto. Por aplicación de la energía, estos se separan las moléculas. Esta sería la primera etapa. Después, en la disolución, ya cuando mezclamos el soluto con el líquido, suceden 2 procesos. Aquí tenemos donde las interacciones del soluto-soluto y el disolvente son mayores que la interacción del soluto-disolvente, entonces es un proceso endotérmico. Si las interacciones de soluto y disolvente son menores, entonces el proceso es exotérmico, donde aquí se mezclan el líquido con el soluto y aquí sucede lo que es como estamos diciendo al rato, es la difusión. Tranquila, no lo está haciendo, tranquila. Me he olvidado las cosas. Entonces aquí se solubiliza el soluto con el líquido. Eso sería, dicen. Eso sería, dicen. Ya, me va a ir cambiando sus diapositivas. Ya. En esta le quiero, a ver, ¿qué le pregunto? Ya hemos explicado esto. Sí. Ya, simplemente le hago la observación. La observación de acá no tiene que decir entre los hidrógenos, sino el carácter electropositivo o las polaridades positivas del hidrógeno del agua, ¿no? Sí. Siempre tenemos que mencionar que es el agua, con sus dipolos positivos del hidrógeno y su dipolo negativo del oxígeno.
Por eso es polar el agua. Como se cargan negativamente, positivamente los hidrógenos, se está creando un campo eléctrico. Se está creando un campo eléctrico denominado momento dipolar. Eso tienen que saber bien, denominado momento dipolar. Mientras no se crea un campo eléctrico, debido a esas polaridades, no hay un momento dipolar en el líquido. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y por qué se crea ese campo eléctrico? Ya les he explicado. Porque el oxígeno es altamente electronegativo. Quiere decir, en su entorno tiene gran cantidad de electrones, tiene 8 electrones en el último nivel, o 6 electrones. Entonces, como tiene carácter electronegativo, tiende a atraer los electrones del hidrógeno, quedándose en el hidrógeno el núcleo, y en el núcleo están los protones. Por lo tanto, tiene gran cantidad de carga positiva y se polariza positivamente. En cambio, el oxígeno, al atraer los electrones de cada uno de los, está aumentando su carga electrónica en su entorno. Tiene gran densidad de electrones, por lo tanto, se polariza negativamente. Y se está creando un campo eléctrico. Ese campo eléctrico se denomina momento polar o dipolar, por eso el agua es un dipolo. Ese es del capítulo 1, que deberían haberlo estudiado ustedes. Yo les he preguntado, ¿hay preguntas? No, pues como todos no preguntan, no estudian, entonces no me preguntan, ¿no? Ese es. Y ahora hacemos la retroalimentación. La retroalimentación. Entonces, la solubilidad de cualquier sal en el agua es el origen de la presencia de iones en el seno del agua. Ya no tienen que olvidarse. La solubilidad de cualquier sal en el agua es el origen de la presencia de iones en el seno del agua. Es decir, un sólido al disolverse aporta con iones en el seno del agua. Estos iones pueden ser cationes de carga positiva, aniones de carga negativa. Por lo tanto, ¿qué pueden observar acá, chicos? ¿Qué observan acá ustedes? ¿Algo raro ven en esto que les estoy mostrando en la diapositiva de Lourdes? ¿Qué observamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que observan allí? Algo tienen que observar diferente. Ninguno observa nada. A ver, agrándalo, hija. ¿Qué observamos acá? ¿Qué es lo que observamos entre los iones, cationes, aniones? ¿Qué observan entre este y este? Aparte del color. El tamaño. El tamaño. El tamaño. También es importante el tamaño de los iones. ¿Quién es más pequeño? El catión. El catión es el que más concentra su carga positiva y tiene mayor carga. Si los iones son más pequeños, concentran mayor la carga a aquellos iones que son más grandes. Entonces, cuando me preguntan, si es que me preguntan, la fuerza de atracción que se genera entre el catión y el dipolo, que se llama así, fuerza de interacción ion-dipolo. ¿Cuál es más intensa? ¿Esta de acá o esta de acá? Entonces, como yo sé que los cationes concentran mayor carga, esta fuerza de atracción entre el sodio y el dipolo es más fuerte, más intensa que entre el cloro y el agua, debido a esto, porque es más pequeño y este es más grande. Y así ocurre en todas las sales. El anión siempre es más pequeño, más grande que el catión. Pero ¿quién concentra mayor la carga? El catión. Su carga positiva es más concentrada. De ahí que cuando va a originar una fuerza de atracción entre el agua, entre el dipolo y el catión, la intensidad o la fuerza de interacción más fuerte es entre el catión y el dipolo, y no así entre el anión y el dipolo. Son cosas importantes que uno tiene que saber en este caso. Listo. Ahora su segunda diapositiva, Lourdes. Acá usted me habla, yo le quiero preguntar, en el enfoque molecular del proceso de la disolución, habla de sistema. ¿El sistema es el soluto, sistema es el disolvente, pero también sistema es la mezcla? No, el sistema solo sería el soluto y el disolvente.
¿Cómo? O sea, el soluto por separado, el disolvente por separado y la mezcla es otro sistema, ¿o qué? ¿O solamente el soluto y el disolvente son? Bien que me han puesto. Esto sería el sistema. ¿Este? Sería el sistema del soluto y este sería el sistema del disolvente. ¿Y este qué es? Estos ya están separados. Cuando aplicamos la energía o hacemos... No, yo pregunto solamente. Sistema Todo también, es la un solo disolución no es sistema. La disolución también sería sistema, ¿no? Está bien cuando me dice el líquido es un sistema por separado, el soluto es un sistema por separado y aún más la disolución es un sistema. Ya es una mezcla y usted está haciendo, o sea, no está haciendo en vaso el río, es un sistema. La laguna es un sistema, el mar es un sistema. Ya son sistemas, ecosistemas, dicen, ¿no ve? Ecosistemas. Y usted en laboratorio lo que hacemos es un vaso de precipitación, el vaso de precipitación más el cloruro de sodio más el agua es un sistema, con mayor razón. ¿Ya? Son sistemas, ahí tiene medio. Dos variables termodinámicas se manejan en el proceso de la disolución, o en el proceso de la solución, o en el enfoque molecular del proceso de la solución. Se manejan dos variables termodinámicas. ¿Cuáles son esas dos variables termodinámicas? La entropía y la entalpía. Muy bien. La entalpía. ¿Qué controla la entalpía? Controla la variación termodinámica del contenido calorífico del sistema. Y cuando digo contenido calorífico, ¿a qué me refiero? El flujo de energía. Muy bien, muy bien. El flujo de energía en el sistema. La entalpía, muy bien. La entropía. ¿Qué controla la entropía? En sí sería el orden y el desorden de las moléculas en el soluto, en el disolvente y en la solución y en la disolución. Pero si yo digo en el sólido, ¿qué me va a controlar? Está bien. En el sólido, por ejemplo, es más ordenado, mayor entropía, menor entropía. En el sólido es más ordenado. ¿Y cómo sería su entropía? Cuando yo digo más entropía, oye, mayor entropía, ¿a qué me refiero? ¿Al orden o al desorden? Al desorden. Muy bien. ¿Y en el sólido? En el sólido... ¿Cómo están las moléculas en el sólido? Están ¿De más forma desordenada o ordenada? ¿Cómo ve acá usted? En el sólido están más ordenadas. ¿Y su entropía entonces? Sería ¿Menor o mayor? Sería mayor. No, menor sería. ¿Qué sería menor o mayor? Menor. Menor. A mayor desorden, mayor entropía. Es inversa, chicos. Cuanto más ordenados están las moléculas dentro de un soluto, su entropía es menor. ¿Me entienden? Menor. Ese está bien, ahora. Mi pregunta. ¿Cómo se produce la solución o en cuántas etapas? En 3. ¿Cuáles son esas 3? Primero, la primera etapa fuera del líquido, se aplica una energía o se calienta, se dispersan las moléculas. Cuando dice dispersa, en un término más entendible para sus compañeros, yo le entiendo, que para sus compañeros. ¿O alguien me puede decir qué significa dispersión? Se rompen los enlaces. No, está bien. Y al romperse, ¿qué está pasando? En un término no dispersión, sino un término más... A ver, ¿alguien? Marcos. Separación. Separación. Se separan.
se separan. Tiene que hablar en ese sentido. Entonces, la primera etapa comprende la separación de las moléculas de líquido. La primera etapa. Y fíjense ustedes, ahí está el líquido, muchos están unidos entre sí, muchos, fíjense cómo están. Ninguno está desprendido, ninguno, no hay una molécula suelta acá a la izquierda. Pero ya dice delta H1, es la primera etapa del enfoque, del proceso molecular de la disolución. Y ya ven a la derecha, todas las moléculas individualmente están separadas. Entonces, el proceso es endotérmico. Endotérmico. ¿Qué quiere decir endotérmico? Que el sistema requiere, en este caso, energía en forma de calor para debilitar las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y separar. Ese es el proceso, es la etapa 1 de la disolución. Perfecto. Etapa 2. Etapa 2 es la separación del soluto, también por un proceso endotérmico. También el soluto es un sistema que necesita energía en forma de calor para poder separar en sus moléculas constituyentes. Ahí están el sodio y están el cloro, ya les he mostrado. Tienen que debilitarse esas fuerzas de atracción entre esos dos iones para separarse. Como ven acá en el delta H2, de izquierda a derecha, acá está el sólido, sus moléculas, sus componentes bien ordenaditos, le aplicamos energía, le calentamos al soluto y se separan. Es la etapa 2. ¿Y la etapa 3, Lourdes? La etapa 3 es la mezcla de lo que ya se ha separado del líquido y del soluto. Sería la disolución, donde... Y es la formación de la solución. Es decir, está bien la mezcla de moléculas de disolvente con moléculas de soluto. Podemos decir también partículas. Moléculas, partículas también. Las dos indistintamente hay que manejarlas. Y se forma la disolución o la solución. Ahora, una vez formada la solución, ¿cuál de los dos procesos están presentes en ese sistema de la solución? En este sistema están presentes, serían dos, que es la endotérmica y exotérmica, pero es la interacción de soluto-soluto, disolvente-disolvente, si son mayores que la interacción del soluto-disolvente. Eso sería un proceso endotérmico. Entonces, ¿cuándo sería un proceso endotérmico? Pensaremos bien. ¿Cuándo sería un proceso endotérmico? Endotérmico es... Cindy. Cuando el sistema está absorbiendo energía de los alrededores. No, mi amor. No. Estamos hablando, otra cosa es proceso endotérmico y exotérmico. Cuando hablo de sistema, hablo del sistema y del entorno, de los alrededores. Entonces, el proceso endotérmico es cuando el sistema absorbe energía de los alrededores. Y exotérmico cuando el sistema desprende energía hacia los alrededores. Les voy a dar un ejemplo. Un vaso con una solución, cloruro de sodio más agua. El sistema es el vaso, la sal y el agua. Supónganse, ¿no? Ha ocurrido la reacción. Yo estoy agarrando el vaso, chicos. Yo soy los alrededores. El sistema es el vaso. Yo estoy agarrando el vaso. Supónganse que de repente siento caliente mi mano. ¿No? Siento caliente mi mano, lo que dice que la solución que he formado empieza a desprender calor. ¿Y cómo yo siento? Mi mano empieza a calentarse. Digo, me está desprendiendo calor. Entonces, el sistema está liberando energía en forma de calor hacia los alrededores. Eso sería... Ese es el proceso exotérmico, el sistema. Yendo cuando el sistema absorbe energía, como en este caso. No es que absorbe, sino en este caso le hemos dado calor al sistema. Eso es endotérmico, por eso dice endotérmico. En la solución tiene que ser en función de las nuevas fuerzas de atracción que se han formado, el proceso exotérmico o endotérmico, en función
de las nuevas fuerzas de atracción que se han formado al interior de la solución, como les he mostrado el anterior. A ver, hija, llevemos a la primera diapositiva. En esta, en función de esta interacción, en función de estas interacciones, tiene que ser el proceso exotérmico o endotérmico. Y Lourdes ya lo sabe, me va a responder. ¿Cuándo es proceso exotérmico? Exotérmico es cuando el exotérmico sería cuando desprende calor. No, pero ya hemos dicho eso, no. Yo estoy diciendo en función de las interacciones. Póngame a la tercera. En esta, aquí está. ¿Qué dice? Si las interacciones soluto-soluto, si las fuerzas de atracción, acá se refiere a las interacciones entre soluto y soluto, y disolvente-disolvente, son mayores que las que se han generado acá al disolverse, que las interacciones soluto-disolvente, y es la disolución. Sí. Dice, son mayores. Si las fuerzas de atracción acá y acá son mayores que acá, entonces el proceso es endotérmico, porque usted le está dando energía al soluto para que se debiliten. Si las interacciones soluto-soluto, disolvente-disolvente, son menores, acá es más grande las interacciones que acá y acá. En ese caso, es exotérmico. ¿Me entiende? Cuando son mayores las interacciones acá y acá respecto de la disolución, es endo. Cuando las interacciones son mayores acá respecto de esto y de esto, es exotérmico. Entonces, los dos procesos están presentes en la disolución, el endotérmico y el exotérmico. ¿Me han entendido? Y depende de las interacciones, de la intensidad de las interacciones entre las moléculas de soluto y disolvente. Muy bien. Gracias, Lourdes. Ya, está muy bien. Estamos hablando también de 15/20. ¿Quién le toca? 2.6. Antes, ¿quién está? 2.6. ¿No está? Guardia García Víctor. No está, ¿no? Ya, Guardia García Víctor está con la nota que le pusimos nomás. Lourdes. Vamos a borrar esta y vamos a poner la nota que corresponde. 15/20. Para que vean, les damos también chance, chicos, si no vienen igual, ya no es mi culpa, no hay que quejarse. 2.7, ¿está? Sí, buenos días, ingeniera. ¿Dónde estás? ¿Quién es? Lourdes Hinojosa. Ah, Hinojosa, Lourdes. ¿Ha preparado o no? Sí. Ya. ¿Y 2.7, quién es? Yo soy 2.7. Hinojosa. Iraola Vía. Diego. Buen día, licencia. Sí, he preparado. Ya. Y 2.9, Jaldín. Sí, he preparado, Elisa. Jaldín Luján. Escúchenme, ya estamos sobre hora. Lo que quiero preguntar es sobre el estado coloidal. Quiero preguntarles. Y, por favor, porque con esto tenemos que ir a la práctica. ¿Quién lo ha leído? ¿Qué es lo que ha entendido? ¿Qué es lo que ha comprendido rápidamente? ¿Quién tenía que exponer 2.9? Él tendría que empezar. Mi persona. Estado coloidal. A ver, empecemos. El estado coloidal podemos encontrar tendría que estar primero. El estado coloidal se encuentra en aguas turbias. Eso, en las aguas turbias tienen un proceso para que se vuelvan turbias.
cuando llueve, el agua está cuando se discurre por la superficie de la tierra, entonces está en turbia. Entonces, en ese caso, se vuelve turbia y entonces tendremos que realizar estudios en esa parte sería económicamente. ¿Económicamente qué? Económicamente sería tendríamos que ver qué cosa vamos a utilizar, ¿no ve? Ya que el agua turbia ya que el agua al discurrir sobre la tierra se ha vuelto turbia y entonces tendremos que utilizar Pero dicen lo económico, tenemos que hacer esto, no sé. Sulfato de aluminio vamos a utilizar. ¿Para qué vas a utilizar sulfato de aluminio? Para poder aclarar, para poder hacer el tratamiento del agua turbia que tenemos, porque al discurrirse el agua se ha vuelto turbia y o sea, por escurrirse se ha vuelto turbia, porque se ha escurrido. No, por la superficie de la tierra. Entonces, pero por la superficie de la tierra al escurrirse, por eso se ha vuelto turbia. Turbia y se vuelve turbia y entonces provoca que tiene materiales en suspensión coloidal. Sí. A ver, Mario Chambi, ¿qué me dice? Respecto al estado coloidal, como dijo, sobre aguas turbias es como podemos ver, digamos, cuando la lluvia todo todo va escorriente, como vamos a ir, no vea que a la represa, como esa agua turbia. ¿Acaso en lo que ha leído dice vamos a ir a la represa, vamos a hacer esto en lo que ha leído? Dígame de lo que ha leído, que ha comprendido, hijo. No me diga vamos a ir a la angostura, yo sé que vamos a ir a la angostura, pero eso no lo ha leído en el libro, ¿no ve? No. ¿Qué ha leído en el libro? ¿Qué ha entendido del libro? ¿Qué ha comprendido, hijo del libro? ¿Qué es una mezcla? Esperen, voy a preguntar a todos, a todits, me voy a dar la molestia de preguntar a todos. Lourdes. ¿Qué es una mezcla? Mario, tenemos que prepararnos, hijo, tenemos que prepararnos. Lourdes. Lourdes Hinojosa, ¿verdad, ingeniera? Lourdes Flores. Ay. Es una solución heterogénea, también se puede decir, donde se pueden separar el soluto del disolvente. También se puede decir que se puede visualizar dos fases, la fase dispersa y la fase dispersante. ¿Qué más? Es lo que le puedes leer. Nada, Cindy, ningún aporte. Marcos. No lo logré leer, ingeniera, va a disculpar. ¿Qué pasó? ¿Vamos a seguir en esa situación de no lo leí y demás cosas, chicos? Tiene que ser responsable, y eso les digo a todos, tienen que ser responsables. Miguel. Tenorio. Lo repasé solamente hasta ahora, Alicia, no lo terminé de leer todo. ¿También otra vez Tenorio fallando? Vania. No lo he leído esa parte todavía, Alicia. Se provoca la turbidez. No necesitan, quiero que lo que más resalta de ese tema de estado coloidal para ir a la angostura. Y en todo caso, no les voy a llevar a los que me están diciendo, no he participado de la lectura. Y de verdad, chicos, no puede ser que yo tenga que ir a la angostura sin que ustedes sepan la teoría. He recibido una queja del director de carrera y me dice, no hacen laboratorio. Les voy a llevar al laboratorio sin haber revisado teoría. Voy a mandar una carta al consejo de carrera y decir también lo que corresponde. Me voy a quejar de que el alumno no responde cuando se les dice, preparemos la teoría para ir a la práctica. Yo no estudié, por lo tanto, tiene toda la razón la ingeniera de no llevarnos al laboratorio. ¿Cómo vamos a ir al laboratorio si no sabemos qué es lo que vamos a hacer ahí?
el estado de coloidal provoca turbidez en las aguas o turbiedad, ingeniera. ¿Ya? ¿Qué Eso más? Más que todo por la discursión, por la superficie. Nada tiene que ver, amor, la discusión ni lo que se discute el agua. Nada tiene que ver. No me repitan eso. Ya. Tal vez se encuentra en... Les leí una parte decía que se encuentra en materias de suspensión, algo así. ¿Qué más? Eso sería, ingeniera, lo que leí. Igual las cosas que he leído, entre el tema que he leído, también se puede decir de que existen partículas en el estado coloidal que, como mencionó, provocan lo que es la turbidez, y las partículas que se encuentran están comprendidas entre 0.1 micrómetros y un micrómetro. Estas partículas están en suspensión, y también entre los rangos, ¿no? Hay una disolución verdadera, que, bueno, según esto entiendo, la disolución verdadera es cuando no es visible, ¿no? Para nosotros, de que existe la partícula ahí, pero cuando está masivamente es que, como mostraban en el gráfico, ¿no? De nuestra compañera que estaba exponiendo, cómo sabemos de cuándo está más concentrado, o sea, cuando hay más turbidez, ¿no? Se puede ser por el color, está desde claro hasta más oscuro. Por ejemplo, nada que ver eso, hija, nada que ver eso. Bueno, Estamos hablando de turbidez, no hay más turbio ni menos turbio. Bueno, la turbidez es única, ¿no ve? Sí, solo que si es que se presenta en mayor cantidad, ¿no? Existen diferencias. Y estas partículas, como le mencionaba, van a variar, ¿no? De acuerdo al tamaño, es donde se va a poder apreciar en mayor cantidad o menor, ¿no? Porque hay algunas que se van a disolver, y no se sabe. Las que se disuelvan, ¿provocan o no provocan turbidez? Sí, provoca. Hace que el agua... ¿Qué más? Ya pasó eso. ¿Qué más? ¿Algo más que le haya...? Después de que se pueden formar como un gel que se recupera con el sol por cantidad de electrolitos. Esa parte sí no la entendí muy bien. Ya, está bien, no entendí. Pero lo más importante, tampoco me dice, René Junior. Una sola cosita me ha dicho Andrea. Yo, Lice, lo he investigado aparte porque quería entender bien el estado coloidal. Entonces he entendido que el estado coloidal en esa investigación que hice es la fase media de una solución homogénea y heterogénea. Estas tienen hay un medio de dispersión y una fase dispersa, que puede ser en el medio de dispersión puede ser un gas, un líquido, un sólido, ¿verdad? Ese se va a dispersar. Y en la fase dispersa podría también ser un líquido. En ese líquido, si mezclamos un medio de dispersión y una fase dispersa, nos puede dar una apariencia de turbidez. Las partículas del medio de dispersión pueden ser más grandes. Entonces, si estas dos se juntan, podemos ver emulsiones, podemos ver el estado del gel, como por ejemplo la gelatina o la mantequilla. Eso lo voy a investigar. René, nos vamos a abocar, está bien, gracias por la investigación, que no está mal. Nos vamos a abocar al agua de la angostura. Al agua de la angostura. Yo les he dicho, vamos a ir a la angostura, y ustedes saben que el agua de la angostura ¿qué es el agua de la angostura? Turbia. Exactamente, nos abocamos a eso, René. Gracias, René. Stephanie, Mendieta. Así bien cortito de lo que han entendido, pero quiero que me digan, en algunos casos, una partecita me están diciendo. Como Andrea, por ejemplo, una partecita. Yo he buscado en la parte de Wikipedia, porque la verdad no entendía bien lo del libro, en especial lo que mi compañera le comentó sobre suspensoides y emulsión.
Antes, yo más o menos entendí que es más fácil retirar los suspensoides que los emulsionantes que otra vez vuelven a regenerarse. Pero en el internet de Wikipedia también busqué la referencia a la bibliografía del libro y mencionaba que los coloides tienen una parte de gran tamaño, que son los que se retiran con mayor facilidad, pero la parte dispersa de los coloides es lo que tiene más dificultad al retirarse o al realizar el tratamiento de las aguas. Moisés, gracias, Estefan. Licenciado, no lo he revisado bien lo que es el sistema coloidal. Araceli. Segundito ahí, dicen. Ahora sí, bueno, le di una estudiadita a lo que es la parte de los coloides. Ya sería como que repetir lo que mis compañeros decían de que se trataba de una partícula que estaba en suspensión. No han dicho nada sus compañeros, Araceli, han dicho mal todo. No Bueno, tiene por qué decir los compañeros han dicho, no tome eso. Usted tiene que decir, yo he comprendido de lo que he leído esto, licenciado. Muy bien. Olvídese de sus compañeros, de lo que han dicho. Muy bien, dicen. Bueno, de que los coloides son partículas que se encuentran en suspensión, que también se deben a que tienen un tamaño que está en promedio, que no son tan pequeños ni tan grandes, pero se mantienen en lo que es la disolución del agua. Pero lo que más me ha llamado la atención un poquito era de cómo se trataban esto de los coloides. Había una parte en la que hablaban de que estaban compuestos de cargas positivas y que al mezclarse o al unirse con otros iones absorbían también sus cargas del mismo signo. Esto hacía de que estén en una suspensión y para poder tratarlas se utilizaba un proceso llamado coagulación. Leyendo un poquito más que todo en la naturaleza, cómo se presentaba, quería saber, porque sabemos que nosotros podemos añadir sales, añadir químicos, aluminio creo que estaban hablando, bueno, algo por el estilo. Mientras que en la naturaleza este proceso de coagulación se da más que todo por las sales disueltas, ¿no? En los ríos, en ciertos lugares, las sales disueltas por lo que son los sólidos, las rocas, los minerales. De que de esa forma se da el proceso de la coagulación en la que quedan atrapados los iones positivos. Algo más, alguito más, y ha aumentado bien sobre las características, me agrada. Belén, pero hasta ahora nadie me ha dicho así, específicamente hablando del agua de la Angostura. Belén. Inge, yo he entendido que lo que es el estado coloidal, que son al momento de cuando las aguas discurren, siempre se encuentra materia en suspensión. A esto se le llama el estado coloidal, lo cual provoca la turbidez y según el tamaño de las partículas, algunas partículas se disuelven y otras quedan en suspensión. Entonces eso es lo que hace notorio el estado de turbidez. Eso es lo que he podido entender, licenciado. Algo más ha aumentado, una palabra importante. Daisy. ¿Ya habló Daisy, no? No, Inge. Lo que yo he entendido es de que, bueno, cuando llega la lluvia se genera las aguas se discurren y en ahí se crea o existe, diré, partículas en suspensión y también otras partículas que se depositan en el fondo. Lo que justamente estas partículas que están en suspensión generan la turbidez, ¿no? Y también algo que me llamó la atención era de que estos coloides tienen carga eléctrica, entonces absorben absorben los iones de los mismos signos, ¿no? Del mismo signo positivo. Esto lo hace para neutralizar sus cargas y es donde se genera la coagulación. Algo más han dicho las dos. ¿Alguien más de los que no he preguntado me puede decir si alguien lo ha leído? De los que no he preguntado. O sea, todos si se quedan callados es que no han leído nada. Villasuel o Villegas, Jessica Villegas. Aquí dice. ¿Y? Yo usted levanto la mano para hablar, hija. Bueno, la turbidez se produce porque los coloides siempre están en suspensión. Entonces, para una de sus características es poseer carga eléctrica negativa y para que precipiten se tiene que añadir, ¿no? Algún coagulante y mayormente se usa el sulfato de aluminio. Entonces esto hace que
mediante todo un proceso, llegan a precipitar. ¿Ha leído o no ha leído, Jessica? Sí, he leído. Pero... Jessica ha resumido un poco los 3 aspectos que yo quiero. Jessica, le pregunto esto. ¿Quién provoca la turbidez del agua? Con los coloides. Eso es lo que tienen que saber. ¿Quién provoca la turbidez en el agua? Primero, ¿qué características tienen estos elementos que provocan la turbidez del agua? Ese es segundo. Yo no voy a decir ahorita. Vayan, investiguen para ir a su práctica. Y de verdad, chicos, si levanto un poco la voz, quiero que me disculpen, pero es que no hay otra manera de hacerles reaccionar a los estudiantes. Estudien, por favor. La mayoría. No estoy hablando de la minoría que se dice, de la mayoría estoy hablando. ¿Por qué estamos en 10º semestre? Porque el sistema ha permitido que lleguen a 10º semestre jóvenes y señoritas. Muy raros están agarrando la bibliografía para estudiar. Segundo, les decía, ¿qué características tienen estos elementos? Partículas, puede ser partículas, que provocan la turbidez del agua. Y dentro de eso, evidentemente, está el diámetro de las partículas, que son diferentes. Los que tienen gran diámetro ya no van a estar en suspensión. ¿Qué pasa con eso? Se depositan debido a su tamaño, ¿no ven? Se depositan, se sedimentan. Ahí nace un proceso del tratamiento del agua. Sedimentación. Se sedimentan debido precisamente a su tamaño y por efecto de la gravedad. Características de aquellos coloides. 2, 3. Si siempre están en suspensión, entonces siempre va a ser turbia el agua, ¿no es así? Fíjense, 20 metros de profundidad, para que puedan depositarse 1 metro de agua turbia, requieren 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nunca se depositan estas partículas que están provocando la turbidez del agua. Nunca. Ahí viene la pregunta. ¿Y cómo puedo quitar estas partículas que están provocando la turbidez? ¿Cómo puedo quitar? Ahí es donde Araceli y unas cuantas más han hablado del proceso de coagulación que en las aguas de los ríos de manera espectacular se lleva a cabo el proceso de la coagulación. Ese es el primer proceso del tratamiento. ¿Y qué hacen en Saimapa? Ese primer proceso de tratamiento coagulación le están adicionando una sustancia química precisamente para desestabilizar, porque son estables. Ahí van a ver en las características de estos elementos, de estas partículas, van a leer que son estables. ¿Cómo desestabilizo estas partículas? 3, esa es la pregunta 3. ¿Cómo quito la turbidez del agua? Estoy hablando quién provoca, qué características tienen los que provocan y cómo vuelvo transparente al agua. Esa es la estructura de ese temita que ustedes lean. Y en el primer capítulo les había dicho, para que vean ustedes que tampoco retienen la mayor parte o la mayoría de las sustancias que se disuelven en el agua entran en estado coloidal. Y el agua de la Angostura es una solución coloidal. Es una solución coloidal el agua de la Angostura. El agua del mar no es una solución coloidal, pero es una solución, pero no coloidal. Es una solución donde los iones están en verdadera disolución. Esa es la diferencia también. Pero el agua de la Angostura es una solución coloidal. Espero que para el día jueves, nuevamente, estoy diciéndoles a toditos, lean el estado coloidal. Y esta vez es con nota, chicos. Lean, que cuando yo pregunté, tiene que estar la respuesta ahí y el viernes nos estamos yendo a la Angostura. Para el día jueves, el que no me responde a las preguntas que voy a hacer, lo voy a sentir mucho, no va a ir al laboratorio, a la práctica. No va a ir al laboratorio.
Y de verdad ahí desciende y en la licenciada Arnés no quiere que vayamos al laboratorio. Si no, yo les estoy diciendo, lean para ir al laboratorio. Esto nos va a servir para ir al laboratorio del CASA. Y luego esto nos va a servir para ir ¿qué se llama? A CEMAP. Ahí van a salir expertos en plantas de tratamiento de agua potable, viendo esas tres cosas. ¿Está bien? Nos vamos, chicos. Vámonos, nos hemos pasado de la hora, ¿ya? Buenos días, vayan a estudiar estado coloidal y los que tienen que exponer terminen, por favor. Buenos días a todos.